Pues disculpándome de antemano, la verdad estoy teniendo dificultades con el equipo, no sé si es el procesador o qué, o si es mi señal de internet, pero está muy lento todo. Para arrancar el Teams, eso me tocó reiniciarlo 2 veces. Darle la bienvenida, las buenas tardes, ya hoy 14 de octubre, segunda semana del mes de octubre, esto va galopando, esto va volando. Recordarles pues que estamos en el proceso del segundo seminario, que vale 60,000 pesos. Al pagar el segundo seminario, pues con tener los 2 seminarios pre-SID ya pagados, pues ya tú estás inscrito en el SID. Apoyemos el SID, por favor. La actividad va a estar el 3 de noviembre, que cae martes. El tema tiene que ver pues con la cuestión de fonética en la enseñanza y aprendizaje del inglés. Entonces la invitación es a que, igual que en el seminario 1, apoyemos el seminario 2. Cerrando la publicidad política pagada, esperando que se encuentren bien, que se estén cuidando del coronavirus, porque eso está ahí, eso no se ha ido y eso todavía está ahí, y las cifras están preocupando, pues están creciendo mucho. Los partidos de Colombia no fueron muy oportunos, que digamos, no aportaron a la causa, porque gritar gol sin abrazar al de al lado está como difícil. Entonces, Dios mío bendito, que nos coja confesados. La clase anterior, pues tuvimos el proceso con bienestar universitario, ¿correcto? Por lo tanto, en esta clase pues vamos a retomar el tema o iniciar el tema sobre los paradigmas aplicados a los procesos educativos y a los tipos de investigación cualitativa o cuantitativa. Todavía estamos en teoría, ¿no? Quinto semestre pues sigue lo que son los componentes teóricos para ya ponerlos en práctica en sexto semestre. Ya estamos como en la recta final, viene después el repaso de las variables, que ya creo que ya lo hicimos, y culminaríamos lo que viene siendo la teoría. La teoría básicamente cubre enfoques de investigación. Bueno, obviamente, ¿qué es el conocimiento complejo, el conocimiento simple o común, el método científico, eh, los tipos de variables, los tipos de enfoques de investigación, los tipos de paradigmas, las variables y el tipo de profundización. Ya. Entonces yo estoy revisando el temario, tema que no hayamos visto, tema que tenemos que agotar en este resto de semestre, y ya quedan ustedes con el bagaje de los términos científicos para poderlo aplicar en práctica pedagógica investigativa 1 en sexto semestre. Sexto semestre, ya usted está empezando sexto semestre, imagínense. Ya poquito, ya le falta poco para el grado. Quería preguntarles por las prácticas, ¿cómo van? ¿Cómo van con las prácticas? Excelente. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a poner esto en compartir aquí. Alguien habló, pero no lo entendí. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Eso, buenas tardes. Este tiene que ser Ronald. ¿Qué más, profesor? Bien, Ronald, ¿y tú cómo vas? Cuéntame. Bien, bien, profe. ¿Dónde te has visto el partido de Colombia, los 2 partidos? ¿En tu casa? Resguardadito. Profesor. Sí, sí, toca cuidarse. Yo que siempre me trato de entrar a mirar y se me olvida. Como dejaron de abrir los bares y demás, ¿cómo se habrá puesto eso allá en la troja con el partido de Colombia? Yo me imagino. Distanciamiento social, ¿y a dónde? Dios bendito. Hay que cuidarse, ya las cifras están preocupando, ya el presidente se preocupó, ya el ministro se preocupó. Y cuando ya se preocupa el presidente, presentador de televisión que tenemos, pues la cosa es para preocuparse. Bueno, pero nosotros estamos en nuestra burbuja de conocimiento, gracias a Dios, en nuestra burbuja de conocimiento sobre ciencia e investigación, aplicado obviamente a investigación, porque somos pedagogos, entonces estamos retomando el tema. Y el tema era ¿recuerdan? Solamente un par de compañeros no lo pudieron. Pregunto, ¿necesito mandar el link? Sí, profe, mande lo que se lo voy a pasar a Yagret. Caramba, espérense un segundito. Ya yo lo pasé al grupo, profe. ¿Ya lo hiciste? Bueno, gracias, sí. Gracias. Pero creo que no van a poder entrar por ahí.
porque es que el Teams es mañosito. Para poderlo hacer hay que primero pegarlo en un correo. Así es que me Profe, si funciona. se va a poder, Sergio es hacker. ¿Cómo? Sí se va a poder, Sergio es hacker, sí lo mandó bien. Ah, bueno, listo, va para eso. Mejor. Ah, ya, Ronald. Sí, sí, porque él es mañosito, él tiene su maña para poderlo manejar. Ah, bueno, listo. Si no hubiese estudiado licenciatura, estudia tramullo en sistemas. No, es que toca adaptarse, colega. Usted sabe cómo es la vuelta. O sea, en la educación el lema es: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. O sea, así. Pero no tanto, profe. No tanto. No creas. Toca adaptarse a la realidad del contexto, al tipo de estudiante que tienes, todo. Cada vez que yo tengo clase con ustedes, por ejemplo, yo tengo que entrar en un proceso de ajuste y adaptación a cómo estén ustedes en ese día de clase. ¿Sí? Porque no todos los días son iguales, incluso ustedes. Ustedes mismos como estudiantes lo sienten, que hay días más pesados, hay días que la cosa como que fluye más. Entonces, ustedes de alguna manera, pues siendo estudiantes, son receptivos. El docente, que es, digamos, el que genera el procedimiento, dinamiza el procedimiento de la clase, tiene que adaptarse al estudiante. De eso, Profe, pero no lo decía por usted, así que tranquilo. Ah, no. O sea, ese es el día a día. No, o sea, yo lo digo desde mi experiencia porque yo solo puedo hablar por mí. No puedo hablar por otra persona. Lo digo por mí. De eso tuvimos una charla con los compañeros de tercer semestre porque imagínense que los pusieron a dar clase en el Alberto Asa por WhatsApp de inglés. Y entonces ellos están como en un proceso como de adaptarse a esa circunstancia porque ellos se les estaba preparando era para observar clases, etnografía y nada, a dar clase. Y es una clase pues mediada, totalmente mediada por WhatsApp, o sea, no tienen chance de hacer una videollamada ni de verse a través de una plataforma, no, o sea, totalmente por WhatsApp. Entonces eso es un reto, ¿no? Entonces, y pues ellos querían otra cosa, vienen a esperar otra cosa, entonces pues ahí es donde entramos como a que ellos vayan a entendiendo de esa resiliencia que hay que tener en la vida, en la vida, en la vida. No solo en la profesión docente, sino en la vida, pero en la docencia se da mucho más porque tratamos con seres humanos todo el tiempo. Están viendo la diapositiva, ¿correcto? ¿Me confirman, please? Sí, profe. Ok, no oye la voz. Sí, profe. Date unos pasitos, profe. Bueno, este tipo de paradigmas, digamos de alguna manera, tiene su origen, y creo que eso lo habíamos dicho en las clases anteriores, en lo que tiene que ver con el racionalismo y el empirismo. Y de ahí surgen unas visiones sobre el conocimiento y la investigación, que se pueden denominar empirista positivista, que se puede también denominar empirista inductivo, que se puede llamar racionalista deductivo, pero apuntan a lo mismo. Entonces no se deben ustedes de pronto enredar con la terminología. ¿Ya? ¿Alguien no la tiene clara? Pregunto yo. Este es el tema de la clase anterior del semestre que estaba dando la clase, estaban viendo las falacias. Voy a colocarlo aquí para que lo tengamos claro y no se vayan a enredar, para yo tener como que la conciencia tranquila de que no se van a enredar con eso. Entonces, cuando yo hablo, cuando hablamos de los paradigmas, ahora en general, ¿no? En el caso de nuestra investigación, la base, la fuente, son el racionalismo y el empirismo. ¿Alguien nos recuerda en qué consiste? Esto dominó el conocimiento todavía lo domina. ¿Alguien nos recuerda qué es el racionalismo y qué es el empirismo? Ideas y experiencias, profe. Es una buena forma de resumirlo, muy bien.
Experiencia y razonamiento. Está bien, está bien. Básicamente es eso. Déjame ver si bajo las flechitas, si el Teams me deja bajar las flechitas. Aquí, esto de acá, muy bien. Vamos a ponerle un poquito de orden. Téngame paciencia porque este equipo es talento. Es talentoso. Bien, entonces razón y experiencia. Mi perro opinando. Decía, pues están jugando. ¿Qué pasa, niñas? ¿Qué pasa? Están recochando. Ya se nota que acabaron de hacer las tareas. Entonces el racionalismo apela a la razón. Y cuando hablamos de la razón, es la razón pura. Es decir, que lo único válido para conocer son los productos lógicos del razonamiento. ¿Quién instituyó esto? Los racionalistas. ¿A la cabeza de quién? De Descartes. ¿Sí? El empirismo, por ejemplo, con David Hume, ellos apelaban era que la única posibilidad de conocimiento es a través de la percepción de los sentidos. Yo solo puedo conocer aquello que puedo coger, tocar, tantear, pesar, medir, observar. De nada me sirve llegar a unas explicaciones muy buenas, muy lógicas, ¿sí? De sentido común, pero que yo no las puedo mostrar en la realidad. Entonces, esos dos tipos de concepción, por alguna manera, son la herencia del conocimiento científico que tenemos ahora. Y el producto de ese conocimiento científico, ponerlo aquí, vamos a ponerle una de estas. Aquí. Acá. Es lo que da el origen primero al paradigma que se llamó positivista. Se le llamó primero positivista. ¿Sí? Después de que se le llamó positivista, y ahí devino ¿dime? No tengo marcador aquí. A la mano no. Tengo este. Así sirve todavía. De ahí devino uno que se llama racionalista deductivo. Devino otro que se llama empírico analítico. ¿Sí? ¿Alguien me los puede explicar cuando hablamos de racionalista deductivo qué estamos diciendo y cuando estamos diciendo empírico analítico qué estamos diciendo? A ver, ¿quién me lo puede decir con sus palabras? Ya ustedes tienen la suficiente preparación para poderlo decir. Cuando yo les digo un enfoque o paradigma racionalista deductivo, ¿qué estaría yo diciendo? Conocimiento científico. El conocimiento científico lo vamos a entender ahorita, pero solito el racionalista deductivo, ¿qué será? Este solito, ¿qué será? ¿En qué consistirá? Un racionalismo deductivo. ¿En qué consistirá? Eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos visto. Ustedes ya lo saben, traten de acordarse. No me hagan quedar mal. Por favor, ustedes ya lo saben. De deducción, acuérdense, de deducir, acuérdense. Este empírico analítico lo asociamos con la inducción, para que lo entiendan un poquito más. ¿Ya se acuerdan? Si no, lo tengo que cambiar para pasarlo para el semestre de 4 otra vez entonces.
Traten de acordarse. Punco, ¿qué opina usted? ¿Se acordará? Pues, profe, cuando hablamos de enfoque racionalista deductivo, pues hacemos referencia al producto del conocimiento científico. La unión de ambos da el conocimiento científico, pero el solito racionalista deductivo, ¿a qué hace alusión? ¿No se acuerdan? Que yo les dije deductivo, inductivo, ¿se acuerdan? Que les insistí en eso. Cuando hablamos de deductivo, hablamos de, obviamente, que partimos de lo general a lo específico. Exacto, eso es este enfoque. Los productos de la razón, ¿cuáles son los productos de la razón? Las hipótesis, las teorías. Exacto. Entonces, esas ideas elaboradas de la razón, usted las aplica a los individuos. O sea, de lo abstracto pasas a lo particular, de lo general pasas a lo específico. Eso pues se llama racionalista deductivo. Los resultados del proceso lógico de la razón, o sea, las definiciones, las hipótesis, las teorías aplicadas a los individuos y debe responder en un 100%. Los individuos deben coincidir, deben estar explicados en un 100% con esa hipótesis. Por decir algo, los animales mamíferos son aquellos que beben leche materna, creo que se llaman así, mamíferos por eso, beben leche materna al nacer. Esto debe explicar al 100% los animales que caigan en esa categoría. No puede quedar un porcentaje ahí en el aire. Todos los productos de la razón aplicados a los casos particulares. Por eso es que es racionalista deductivo, porque desciende a los casos particulares. Ahora, el empírico analítico, ¿en qué consistirá? Es lo contrario. ¿Quién me lo puede decir? Exacto, profe, como usted lo ha dicho, es lo contrario. O sea, aquí partimos de la experiencia para llegar de pronto a ese análisis, a esa teoría. Bien, aquí viene una distinción. Aquí habíamos hablado de que se aplica el conocimiento a los casos particulares. Aquí nos basamos en la coincidencia de los casos particulares, o sea, lo que es común en estos elementos, para de ahí obtener la hipótesis. Por eso es que es inductivo, porque es el caso contrario. Es decir, de lo particular llego a lo general. O sea, de analizar las similitudes o los rasgos comunes de los sujetos, llego a una hipótesis de por qué son comunes. Por eso es el que se utiliza mucho en las ciencias sociales, porque yo miro el comportamiento de los individuos y después trato de explicar con una hipótesis por qué se comportan así, de manera común, ¿sí? En el caso analítico, se mete el análisis allí porque al basarse en el empirismo, y acabamos de decirlo, el empirismo consiste en ¿qué? En que yo solamente puedo conocer aquello que puedo coger, tocar, medir, pesar, ¿sí? Y al hacer eso, el empirismo lo que hace es analizar la realidad, es decir, la divido en partes, la divido en elementos que yo pueda estudiar, porque la realidad... La realidad debe ser tangible. Exacto, y debe ser factible, pero para ser factible debo poderla desarmar. O sea, si tú me das a mí, qué sé yo, un computador, por ser un ejemplo absurdo, el computador, y yo, desde el empirismo, ¿yo qué debo hacer para poder estudiar el computador? Le tengo que hacer una disección. Tengo que abrir el computador y mirar cómo funciona, cómo las partes se unen para que funcione el computador. En anatomía tengo que hacer la disección de un animal, de una rana, de un órgano para ver cómo funciona. Eso es análisis. Analizar es separar en partes. El empirismo estudia así. O sea, el empirismo basa su conocimiento en que yo puedo los elementos estudiarlos, medirlos, pesarlos, ¿sí? Y participar de ellos como fenómeno para poder generar el conocimiento. Por eso es que la unión de ambas visiones, tanto la racionalista deductiva, es decir, la razón aplicada a los elementos de la realidad, como el empírico analítico, es decir, yo llego a inferencias hipotéticas al analizar, al separar, al segmentar la realidad en las partes comunes, al unir las dos, se genera el conocimiento científico. Porque el conocimiento científico, como vamos a ver ahora, es la unión de ambas, es la armonización de ambas formas de conocimiento. O sea, algo así como que dejaron de rivalizarse para complementarse. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, profesor. Entonces, la unión de ambas, en un momento dado, Comte, que es un famoso también filósofo, lo llamó positivismo. Y eso es lo que se llamó la escuela positivista, concebir el mundo de esa forma, que yo la pueda analizar, después racionalizar para generar conocimiento científico.
Y de ahí surgieron estos paradigmas, el racionalista deductivo, el empírico analítico, ¿sí? Tomando esta premisa como base, estaba la lectura. Entonces, la lectura que apela a la línea empirista, positivista y por lo tanto cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque esta apela a que de lo general partimos de lo general a lo particular. Por eso es que, como es producto del conocimiento científico, se asocia a las investigaciones de tipo cuantitativo, es una línea cuantitativa. La otra, que es inductiva, es de la línea etnográfica o cualitativa. Pero aparte de estas dos, también en educación se aplica la línea de investigación sociocrítica o social reflexiva, que también le llaman así a veces, ¿no? O también le llaman investigación emancipadora o investigación transformadora, también le llaman así, ¿sí? Que se da con la investigación-acción. Esas tres líneas básicas usted las va a tener presentes cuando vaya a realizar investigaciones en educación, se las va a encontrar, digámoslo así. Por ejemplo, una línea empirista positivista, ahora la vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, la línea empirista positivista es aquella que tú dices, bueno, yo quiero aplicar a este grupo de estudiantes una forma de conocimiento. O sea, la que trae, la que en Singapur están usando este sistema de conocimiento. Entonces, yo llego y lo implemento experimentalmente en este curso. Es lo que llaman prueba piloto. Entonces, pum, los pongo a estudiar con esta forma de investigación. Y yo voy de lo general a lo específico. Me estoy basando en un tipo de conocimiento que tiene su propia teoría, que tiene su manera, sus productos, tiene unas metas en producción de conocimiento y ¡pam! Se las aplico a unos individuos y después voy midiendo qué tan efectiva fue. ¿Sí? Esa es empirista, positivista, cuantitativa. ¡Pum! La otra es la investigación etnográfico-cualitativa que se basa en la realidad de los individuos. Ahí vamos a irla mirando poco a poco. Y la otra es la investigación-acción, que es transformación de la realidad. Esas son las que vamos a ir mirando ahora. Vamos a empezar a verlas hoy. ¿Alguna vez las habían escuchado? ¿Habían escuchado hablar de estas líneas, la empirista positivista, que también se llama cuantitativa, o la racionalista deductiva? ¿Alguna vez la han escuchado nombrar o es primera vez? First time, teacher. First time, ok. Bueno, repasemos. ¿Qué es un paradigma? ¿Quién lo lee? Esta es pregunta del parcial, fija. Paradigma. Visión particular del mundo que tiene una determinada comunidad científica y de cómo estudiarlo científicamente. ¿Qué más? Conjunto de valores, creencias, metas, normas y lenguaje específico que lo diferenciará de otro paradigma desde el que el mundo y su estudio científico se interpretará de manera diferente. O sea, desde el cual, ¿no? Sé que está mal colocado ahí. Otro paradigma, o sea, este paradigma se diferencia de este otro en la manera de interpretar la realidad. Y el último, por favor. Dependiendo del paradigma que. Dependiendo del paradigma que se tome, se obtendrá un conocimiento diferente del mundo. No alcanzo a verlo de abajo. El conocimiento es parcial y relativo, porque va a ser relativo de acuerdo al paradigma que se escoge. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a volver a ver el Word un momentico aquí. Todo lo que estoy poniendo en la pantalla lo están viendo, ¿cierto? Este Word lo están viendo, ¿cierto? Porque yo lo puse para compartir pantalla completa. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me quedo en este tipo de paradigma, estoy asumiendo una postura que la realidad yo solamente la puedo conseguir como producto de la razón, de lo que yo deduzca racionalmente para conocer. Y si yo estoy concibiendo esta forma de conocer, no puedo estar en la otra. Automáticamente, si se dan cuenta, si yo soy empirista, automáticamente no puedo ser racionalista. Si soy racionalista, no puedo ser empirista. O sea, en términos generales, eso es un paradigma. Es una toma de postura acerca de cómo se puede conocer la realidad. Y hay diferentes tipos de paradigmas, no solamente racionalista o empirista. Tú puedes mirar la realidad social, por ejemplo, desde el punto de vista capitalista, socialista, hermenéutico. ¿Sí me hago entender?
histórico materialista, o sea, y de acuerdo a cómo tú te coloques o te enfoques en cómo quieres investigar los fenómenos. Y por lo tanto, esa toma de postura obligará a que los científicos, o sea, las consultas bibliográficas que tú hagas serán en esa misma línea. Los instrumentos de investigación serán en esa misma línea. La visión sobre los resultados de esa investigación serán en esa misma línea. ¿Sí ven? Por eso es que es una forma particular de ver. Y a cada momento, sobre todo en investigación, se asumen paradigmas cuando se toman decisiones de cómo se va a realizar la investigación. Entonces, básicamente eso es lo que es un paradigma. Manera de concebir la realidad. Y tú te matriculas en ese grupo o en el otro. Y al estar matriculado en el uno, no puedes estar perteneciendo al otro. Por descarte. O sea, estás aquí o estás acá, pues no puedes tener un pie en uno y un pie en otro. Eso es básicamente lo que es un paradigma. Por eso es que le dicen a uno, no, es que hay que romper los paradigmas, pero es que no te puedes romper un paradigma porque para romperlo tienes que estar metido en otro paradigma. Y ese paradigma a su vez romperá el anterior, tendrá hegemonía hasta que venga otro paradigma y también lo derroque. Normalmente el conocimiento se da así. Entonces durante un tiempo hay un paradigma. Por ejemplo, ahorita en educación, ¿alguien sabe cuál es el paradigma en educación que todavía está imperando desde los años 90 y todavía aquí lo estamos usando en Latinoamérica? ¿Se acuerdan? Este paradigma. Y eso ustedes lo saben, porque ya lo vieron con el profesor Walter ya hace un año. ¿Se acuerdan del señor Morán? Del francés. No me digan que los corché, colegas. No me digan que los corché. ¿Cuál es el paradigma educativo que actualmente está en Latinoamérica y del cual se desprenden todas las políticas educativas de todos los países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro? Y los postulados del señor Morán. Y ahí salen las dimensiones del ser que hay que desarrollar en pedagogía, los pilares de la educación. ¿De acordarse? ¿No se acuerdan? Nada, no se acuerdan. ¿Será que toca llamar al profesor Walter para que los regañe? ¿Qué dice Snake? ¿Alguna idea? Ah, se puso en silencio enseguida. Ah, hombre, chicos, para que no se les olvide más nunca en la vida, por Dios, estamos bajo el paradigma de la complejidad. ¿Lo han escuchado hablar? El paradigma de la complejidad. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Señor Morán, después de mucho pensar y pensar y pensar, llegó a ciertas deducciones, digámoslo así. O sea, él lo hizo empírico-analíticamente, utilizó esta, digámoslo así, y se dio cuenta de los elementos comunes en educación y en visión del mundo. Y él postula que las relaciones interpersonales y el mundo en general son complejas. Por lo tanto, el conocimiento debe adaptarse a la complejidad del mundo porque el ser humano de por sí es una criatura compleja. ¿Sí ve? Y de ahí viene todo lo que es el paradigma de la complejidad en educación. Y de ahí sale todo lo que estamos manejando en los estándares de educación, los estándares básicos, las dimensiones del ser, los pilares de la educación. Todo eso surgió de esa postura, de esa manera de concebir la educación. Y fíjense todos los elementos. Entonces, si alguien dice, no, es que hay que romper paradigmas, bueno, y dime tú cómo vas a romper el paradigma de la complejidad de Morán. Tienes que basarte en otro paradigma que también tenga un sustento científico, pedagógico, ¿sí? Que tenga unos postulados filosóficos para que se pueda imponer al paradigma de Morán, de la complejidad. Antes de Morán se estaba coqueteando, digámoslo así, con las inteligencias múltiples, ¿se acuerdan? La famosa inteligencia múltiple de Gardner. Pero después y de alguna manera las inteligencias múltiples de Gardner, que hablaba de la inteligencia emocional, de que debemos de alguna manera identificar las inteligencias que se desarrollan en los estudiantes, porque algunos podrán tener la inteligencia musical mejor desarrollada, matemática mejor desarrollada. ¿Se acuerdan? Esas teorías de Gardner después fueron deviniendo la complejidad. O sea, siempre están ahí. Y unas van quedando y van imperando sobre otras. Hasta ahí
Eso es lo que quiere decir un paradigma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gente vulgarmente dice así, pues desde su opinión, no, aquí hay que romper paradigmas, no saben en el fondo lo que está diciendo. Porque no hay forma de romper un paradigma, solamente es que uno se impone a otro. ¿Estamos claros ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a seguir. Estoy revisando acá. Tienen que bajar la diapositiva que no quiere bajar. La lectura se basa en estos tres, ay Dios mío, en estos tres paradigmas. El empirista positivista, asociado a la investigación cuantitativa, la fenomenológica o etnográfica, asociada a las investigaciones cualitativas, y la sociocrítica o la social reflexiva de la investigación de acción. Normalmente esas son las tres aplicadas a educación. Estas diapositivas están en el EVA, les recuerdo eso. Bien, entonces esto es lo que les estaba explicando en el Word, que existían dos tipos en ese momento, en el siglo XVIII, después de que se refinó la manera de conocer, heredada de la filosofía, porque eran filósofos naturales, no eran científicos como ahora los concebimos. O sea, es decir, que los tipos de conocimiento estaban asociados a una doctrina filosófica. Es cuando yo hablo de que el racionalismo, los productos de la razón son las únicas válidas y verdaderas, es porque sustenta esa ideología, una filosofía de muchos siglos, que lleva como conclusión a que solamente puedo conocer lo que yo puedo generar en la razón y debo descartar lo demás, incluyendo los sentidos, los productos de los sentidos y la percepción. Máximos exponentes del racionalismo: René Descartes. ¿Quién se acuerda del postulado de René Descartes? Ese famoso de pienso, luego Existo, profe. exacto. Entonces, fíjense, ese postulado es un postulado filosófico. Pienso, luego existo. Yo puedo dudar de todo lo demás, de lo único que no dudo, que es que estoy en este momento dudando, o sea, pensando, racionalizando. Entonces, si pienso o dudo, luego existo. Es de lo único que yo puedo tener certeza. De lo demás, no. Y de ahí surge toda la filosofía racionalista. Opuesta a ella, de alguna manera en contrapunto, estaba la empirista, con John Locke a la cabeza, con David Hume a la cabeza, con John Berkeley a la cabeza, en la cual postulaba, no, que lo que verdaderamente yo puedo conocer es aquello que yo puedo percibir, lo que es fáctico, tangible. Lo demás son inventos, fantasías, pero unas fantasías muy bien sustentadas, ¿sí? O sea, usted pone a mirar las conclusiones racionalistas y obviamente usted no puede negarlas, pero cuando llega el momento de que me las tengas que demostrar empíricamente, se quedan en el aire. Por ejemplo, el debate famoso del alma y el cuerpo. ¿Qué hace que nosotros seamos seres humanos? ¿Qué nos diferencia a nosotros del resto de los animales? ¿Que razonamos? O sea que no necesitamos un alma para vivir, porque mientras pensemos, entonces, pues eso ya nos hace seres humanos. De esa base surgieron novelas como las de Frankenstein de Mary Shelley. O sea, si yo cojo parte de un cuerpo y las armo y le doy electricidad y ese cuerpo cobra vida, entonces ese cuerpo es un ser humano. ¿O necesitamos algo más? ¿Qué hay dentro de nosotros, trascendente en nosotros, que nos hace ser seres humanos? Si me quitan el brazo, las piernas, un riñón, ¿yo dejo de ser ser humano? ¿Qué es aquello que si yo no lo tengo, dejo de ser ser humano? Si se dan cuenta, esos son tipos de discusiones racionalistas que te puede llegar a conclusiones válidas, sólidas, pero demuéstrame en la realidad cómo lo vas a hacer empíricamente. Te queda difícil demostrarlo, ¿sí? Si tú llegas a la conclusión de lo que te hace ser humano es el alma, entonces el empirista te va a decir, bueno, muéstremela dónde está. Señálame la parte del cuerpo donde está el alma, que si esa parte te la extirpan, pues dejas de ser ser humano. El empirista te contesta eso. Y así encaraban a Descartes. Lo obligaban a que dijeran en qué parte del ser humano está el alma. Si usted dice que es el alma lo que nos hace ser seres humanos. O sea, si se dan cuenta, es su manera de ver. En el caso del empirismo maneja otro tipo de deducciones referentes a que solamente se puede conocer lo fáctico. Y eso pues tiene una serie de consecuencias. Entonces, aquí están los principales postulados de ambos. ¿Quién me los quiere leer, por favor? De este lado está el racionalismo en verde y el empirismo a la derecha en rojo. ¿Quién lo lee, por favor? Moro. ¿Sí lo pueden ver o lo tengo que acercar más?
Buenas tardes, profe, yo lo leo. Hágale, gracias. Racionalismo. La fuente de nuestros conocimientos seguros y evidentes reside en la razón. Conocemos la realidad a través de las ideas subjetivas como clave de bóveda del pensamiento moderno. Afirmación de la existencia de ideas innatas. Yo, infinito, perfección, casualidad. Paremos ahí. Ella está leyendo los cuatro primeros, no, los tres primeros, bueno, incluyendo el de abajo, desconfianza en la información de los sentidos, ¿no? Bueno, vamos a leerlos todos. Sigue leyendo, termina de leer. Ella está leyendo hasta nada más los racionales. Eso es lo que ella está leyendo. Sí, los racionalismo. Ajá. Desconfianza en la información de los sentidos. Las matemáticas son el modelo de conocimiento cierto y evidente, valor de la deducción, papel fundamental de la intuición intelectual en el proceso del conocimiento. Es posible un conocimiento cierto y evidente de la realidad metafísica, yo pensamiento, Dios infinito y mundo extensión. Miren esos postulados, ¿no? Son sólidos, ¿no? Todavía están vigentes. Ahora, contra ellos se opone el empirismo. Lee ahora el empirismo. ¿Quién lee el empirismo, por favor? Porque son unos, o sea, miren ese paradigma racionalista tan sólido. Ahora vamos a mirar lo que dice el empirismo. Empirismo. La fuente de nuestro conocimiento según evidencias y experiencias. Conocemos la realidad a través de las percepciones, impresiones e ideas. Negación de la existencia de ideas innatas. Nuestra mente es una tabula rasa. Confianza absoluta en la información de los sentidos. La física como modelo del funcionamiento de la mente humana. Exactamente. La intuición solamente se da como conocimiento sensorial. Y el último, por favor, léelo, que no se te escuchaba la voz. Es imposible un conocimiento seguro o dogmático de la realidad. Crítica de la metafísica como conocimiento. Defensa del escepticismo y el fenomenismo. Entonces, ellos conciben, el empirismo concibe la realidad como fenomenológica, es decir, no se dan por fuera de mí. ¿Ya? O sea, la realidad que está externa, ¿sí? El racionalismo lo que pretende es extraer de ella hipótesis y todo lo demás racional. Y el empirismo lo que dice es, no, yo lo concibo como fenómeno que yo puedo percibir. Entonces, si se dan cuenta que ambas, por ejemplo, el racionalismo llega a la afirmación de las ideas innatas. ¿Las ideas innatas son cuáles? Hombre, de que yo cómo puedo tener conciencia de mí mismo, ¿de dónde saco yo eso si nadie más externamente me lo puede llevar a entender? Porque yo sí llego a un entendimiento de mí. Si me ponen un espejo, yo en mi vida he visto un espejo y al principio me asusto, pero después me doy cuenta que ese que está ahí soy yo. ¿Cómo llego yo a esa conclusión? Ideas como el infinitud, o sea, lo infinito. ¿Cómo yo puedo pensar en lo infinito y entender lo que es el infinito cuando no existe algo infinito en el mundo concreto del empirismo, de la realidad? Lo mismo la perfección, lo mismo la igualdad, lo mismo la causalidad. ¿De dónde yo saco esas nociones de causa-efecto? De que una acción genera una reacción. Si en el mundo de la realidad eso no se da, yo lo saco por deducción racional, por racionalismo. Eso decían los racionalistas. Los empiristas decían, no señor. Usted por costumbre llega a ciertas inferencias, ¿ya? De que si A golpea a B, B se moverá, pero no significa que sea cierto. Usted lo intuye así. Porque si yo tomo una fotografía en el instante del toque, tú no sabes si está reaccionando sobre B o si al estar B aquí fue que arrancó A. ¿Sí se dan cosas? Así. Bueno, las dos se unen, como vamos a ver ahora, y generan el conocimiento científico. Pero estos son los abuelitos, los pilares. El otro paradigma es el sociocrítico. ¿Quién me lo lee, por favor?
El paradigma, el fenomenológico o visión fenomenológica. La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre. Intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Este es el tipo de enfoque que utiliza la etnografía, la sociología, la psicología. ¿Por qué? Porque lo que se intenta hacer con este tipo de paradigma es esto de aquí abajo. Cuando usted hace un estudio etnográfico, ¿usted qué es lo que está estudiando? ¿Cómo esas personas qué? ¿Usted qué es lo que estudia en un estudio etnográfico de una población? ¿Usted está estudiando qué? La manera como esas personas conciben su realidad. ¿Por qué se comportan como se comportan? Descriptivamente. ¿Sí? Entonces, sobre la base de que también se puede concebir la realidad social como fenomenológica, usted puede estudiar por qué se comportan de determinada manera los seres humanos, qué las motiva a comportarse como se comportan. Por decir algo, yo voy a estudiar unos caníbales, entonces yo estudio por qué los caníbales comen gente. En esa tribu, ¿cómo se concibe el canibalismo? ¿Por qué para ellos es válido el canibalismo? Sin juzgarlo, ¿sí me entienden? Como científico que soy, describir para ellos qué es comer carne humana para ellos. Es algo así como que, creo que lo definen de esa manera. El enfoque fenomenológico es el de comprender. La palabra mágica aquí es comprensión. Comprender el fenómeno. Y falta uno, que es sobre la base de este, que es el crítico social, que es un paso más. O el sociocrítico, que es un paso más. Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que se basa en que, listo, los individuos conciben de determinada manera su realidad, pero no se queda solo en eso. Ese enfoque crítico social da un paso más. Entonces ahora vamos a mirar cómo se integran, digámoslo así, cómo es cada uno se va integrando. Porque estos paradigmas confluyen en la adquisición de conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a arrancar desde aquí. Como les había dicho antes, ya en el siglo XIX, de alguna manera se había zanjado esa rivalidad racionalista y empirista y ambas se fueron unificando. La fortaleza de ambas se unió en lo que llamamos conocimiento científico. ¿Sí? ¿Quién me quiere leer, por favor, esta diapositiva? Aquí, esta partecita que acabo de señalar. ¿La realidad qué? Moro. ¿La realidad qué? La realidad debe ser tangible y percibida por los sentidos a fin de ser medida, empírica. A su vez, es susceptible de ser descompuesta en sus partes para su estudio, análisis y síntesis. Exacto. Es ahí, cuando se habla de estudiar, es ya estudiar desde el punto de vista racional. Análisis porque se descompone y síntesis porque después cómo se integra para que funcione. Eso es lo que Comte llamó positivismo. Y por eso es hipotético deductivo. De ahí el nombre del paradigma, hipotético deductivo o racionalista deductivo, ¿sí? Porque parte de lo general a lo particular en la realidad, que es lo que estaba diciendo Junco. Junco sí, esa la tiene clarita, ¿no? Ese tipo de paradigma exige que la realidad sea externa al investigador. De alguna manera ahí es donde viene la palabra objetividad. Es decir, yo me tengo que aislar, retirar, distanciar de la realidad para yo objetivamente poderla estudiar, separarla, descomponerla como dice el empirismo, ¿no? ¿Quién me lo quiere leer aquí, por favor, esta parte de acá arriba? Esto es muy importante que lo tengan claro. Clarísimo, porque después cuando vayamos a empezar las investigaciones, desde esta parte, desde el comienzo, tienes que tener esto clarito. Por favor, alguien que me lea el parrafito. La realidad es fáctica. No, este de aquí, ya yo pasé de diapositiva. Todavía la estaba viendo.
Todavía lo estás viendo. Imagínate, no ha movido. La teoría existente permite descomponer el fenómeno estudiado en sus partes, lo que permitirá identificar las variables que lo definen y que serán medidas en la fase empírica. Exacto. Entonces, miren cómo lo dice. La teoría existente permite descomponer el fenómeno en partes, lo que permitirá a esas partes identificar las variables que lo definen. Y esas variables son las que serán medidas, estudiadas y en la fase empírica. Ahora les pregunto yo, cuando hablamos de la teoría existente, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Cómo sé yo lo que dice la teoría existente? ¿Cómo tengo esa información? ¿Cómo creen ustedes que de un tema determinado yo puedo saber lo que dice la teoría existente? ¿Cómo hago para saber eso? Están muy A callados. partir de la realidad. De la realidad yo empiezo, pero ¿cómo sé yo sobre ese fenómeno de la realidad lo que dice la teoría existente? ¿Cómo averiguo yo eso? ¿Cómo sé yo eso? ¿En qué momento yo averiguo eso? ¿Cómo hago para averiguar eso? Por decir algo, la realidad que me está mostrando, decir algo, que los estudiantes están teniendo dificultades de comprensión lectora. ¿Qué dice la teoría existente sobre la comprensión lectora? ¿De dónde averiguo eso? ¿Sí ven? Marco teórico. Exactamente, del marco teórico, ¿sí ven? Y esto es muy importante porque los estudiantes a veces creen que el marco teórico es como el cuarto, quinto paso que hay que hacer. O sea, que yo empiezo mi investigación y después por ahí abajo, en la quinta etapa, yo voy a buscar todos los teóricos. Y no es así. Yo tengo que recurrir a la consulta bibliográfica desde el principio de la investigación. ¿Por qué? Y creo que con el ejemplo comenzaron a entender ahorita que se lo estoy diciendo. La realidad externa a mí, en este enfoque, digámoslo así, como es externa a mí y yo la voy a estudiar, yo puedo concebirla como un fenómeno. Entonces, en este caso, el fenómeno estudiado, como lo dice el párrafo, puede ser lo que yo percibo. ¿Qué percibo yo empíricamente? Hombre, que no están leyendo bien. ¿Sí? O sea, ese no estoy leyendo bien es una generalidad enorme. Porque tú no eres específico con lo que estás diciendo. Es que no estoy leyendo bien según quién, no estoy leyendo bien, no están leyendo bien según qué parámetros. ¿A qué te refieres tú con leer mal o leer bien? ¿Sí se dan cuenta? ¿De dónde estás sacando esos términos tú? No, yo estoy percibiendo, o sea, empíricamente con la percepción que no están leyendo bien, pero no puedo yo identificar de qué manera están leyendo mal, ¿sí? Si no lo descompongo en variables. Para poder descomponer en variables, o sea, la comprensión lectora en este caso, la comprensión lectora por sí sola no me dice nada. Yo con base en la población debo poder distinguir los elementos que conforman la comprensión lectora. Entonces yo voy y busco, mi grupo de estudiantes son de cuarto grado, entonces yo busco enseguida tengo que empezar a buscar los teóricos que me hablen de qué, de comprensión lectora en cuarto grado o primera infancia o del rango de edad que sea. ¿Cuáles son los elementos? De acuerdo a la teoría existente, por eso es que no puedo sacar yo autores del año 1980, 70, 2000, porque no es la teoría existente. Y eso muchos estudiantes no lo entienden. ¿Ya? Es que, no, es que está muy interesante esto que plantea el autor. Pues sí, pero eso fue en el 2000, o en 1997. O sea, eso no es la teoría existente. O sea, es como si yo me basara el conocimiento de la física consultando libros de Isaac Newton. Hombre, pues sí, el tipo tiene su mérito, pero estás hablando de Isaac Newton siglo XVII. No, yo tengo que buscar los recientes. Entonces, comprensión lectora, niños de cuarto grado, yo debo consultar enseguida la bibliografía para poder saber en qué elementos, cuáles son los elementos que constituyen la comprensión lectora para cuarto grado. Y yo voy buscando no uno, ni dos, ni tres, voy buscando 4 o 5 autores que al cruzarlos me vayan dando el criterio de ellos de cómo descomponer la comprensión lectora en elementos. Y de esos elementos yo escojo
los que considero de acuerdo a mi investigación, lo que yo quiero, la temática que yo quiero investigar en esos chicos, con cuáles me voy a quedar. Yo escojo esas variables, pero yo no las escojo de mi invento, de mi cabeza, de lo que yo creo, de lo que me dijeron, de lo que se me ocurrió esa mañana. No, yo esas variables las obtengo de la consulta bibliográfica y las hago desde el momento en que yo estoy perfilando la investigación. ¿Dónde yo voy a profundizar en esto? En esos términos y en esas hipótesis, concepciones de los teóricos, en el marco teórico. Ahí es donde yo voy a profundizar. Pero para yo llegar a ese marco teórico, primeramente tuve que haberlos consultado antes para poder determinar las variables con las que yo voy a estudiar el fenómeno. Entonces, ¿qué hago yo? Al yo poder medir estas variables a este grupo poblacional, ahora sí podré decir con toda la propiedad, hombre, la comprensión lectora de este grupo se encuentra así. Y la diagnostico así, con estos términos, con estas variables que yo obtuve de los teóricos. Y le puedo poner número. Empíricamente, cuantitativamente, le puedo asignarle un valor. Entonces, por ejemplo, la comprensión lectora, al cruzar los autores, me dan estos elementos, las variables que mi grupo de investigación consideró. Comprensión lectora en 4º grado se manifiesta con poder entender quién es el sujeto de la oración, poder decir con las propias palabras lo que se acabó de leer. Y así, ¿sí ven? Tú vas sacando las variables. Al tú aplicarles un instrumento diagnóstico de esas variables, tú puedes decir, hombre, en comprensión lectora tenemos que saben identificar el sujeto de una oración el 50% de los estudiantes. Pues son capaces de decir con sus propias palabras el texto que acabaron de leer solamente el 20% de los estudiantes, ¿sí? Y al juntar todo eso, tú dices en el panorama del análisis, si te das cuenta, concluyes en que la comprensión lectora está deficiente. ¿Por qué? Por estos porcentajes. ¿Sí ven? Eso es empírico. Eso es empírico. Y al mismo tiempo es cuantitativo. Pero que me permite a mí aterrizar la investigación porque estoy determinando el tema, estoy determinando las variables, estoy determinando los teóricos y estoy determinando con el grupo poblacional el alcance de mi investigación. Todo eso desde el principio. Y se los digo con toda la propiedad porque en esto yo me he encontrado bastantes dificultades con los grupos, los que están en 6º, 7º, 8º semestre, porque esto no lo tenían claro desde antes, por eso hoy se los estoy diciendo a ustedes. Cuando en el siguiente semestre, y Dios mediante seguimos aquí, vamos a hacer las experiencias de investigación, ustedes van a mirar en el grupo poblacional al cual ustedes van a hacer el ensayo de investigación en 6º semestre, el que les tocó o el que ustedes escojan, en un tema. Ese tema que ustedes vivencian empíricamente lo tienen que convertir en variables científicas. Y le van a aplicar un diagnóstico para ver el grado de ese tema, de ese fenómeno en ese grupo, cómo está. Y ahí sí tú me puedes hablar de números, porcentajes, tablas, barras, líneas. ¿Está claro eso ahí? Esto es crucial que lo tengan claro. Crucial, porque si ustedes no entienden esto, va a pasar, primero, que van a investigar los teóricos, porque sí, van a comenzar a buscar un poco de teóricos de todos los lados, que no te van a aportar variables, entonces vas a trabajar doble. Porque cuando yo te pregunte, bueno, ¿y este teórico qué te está aportando a tu investigación? Claro, me puede aportar en el marco teórico más adelante como refuerzo, pero no me está aportando variables. O tú las tienes que deducir de lo que diga el teórico, porque esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué te está aportando a tu investigación? Tú escogiste comprensión lectora en 4º grado. Este autor que habla muy bonito, ¿en qué te está aportando a tu investigación? Y si la respuesta es nada, entonces estás perdiendo tiempo ahí. Porque tú tienes que apuntar a tus variables. Con esas variables tú te vas a casar. Son las que tú vas a reforzar en una propuesta posterior para decir, bueno, yo voy a reforzar estas variables, o sea, estos elementos para mejorar la comprensión lectora. Si mejora estos elementos, automáticamente mejora la comprensión lectora. El todo y las partes. ¿Sí ven? De ahí viene. Este que voy a poner, el de la causa-efecto. ¿Preguntas? Pregunten. ¿Les quedó claro si lo están entendiendo o no? Pregunten. Obviamente se habla de causa-efecto. ¿Por qué? Porque si se afectan estas variables, pues el efecto es que la comprensión lectora está afectada. Pero ¿en qué proporción? Si se dan cuenta, ahí es donde está la diferencia. ¿Cuáles elementos me llevan a decirlo con propiedad que está deficiente? ¿En qué elementos está deficiente? Porque no puede ser que está deficiente en todas. Hay unos niveles. ¿Sí?
Y esos niveles son los que tú debes detectar al comienzo de tu investigación en la fase diagnóstica. Pregunten, 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 pregunten. Por aquí escribieron, Yamit, perdón por llegar tarde, profe, problemas de conexión. Ok. Laura lo entendió, Sergio lo entendió, Stephen lo entendió. ¿Se lo están comprendiendo? En mi caso, podría repetirlo una vez más porque llegan. No, señor, no es repetición. Para eso yo pongo el video de la clase en el link para que lo vuelva a mirar. Ahorita lo voy a decir un poquito más específico. Ahora sí, ahorita lo voy a decir específico en las partes de la investigación. O sea, en ese sentido sí lo voy a volver a decir. Pero hasta este punto necesito saber si ya lo entendieron. Si Sujei lo entendió, por ejemplo. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a Yairet, que por ahí está, ella hace parte del semillero de investigación mío, por ejemplo, y lo primero que estamos sacando son esas variables, los autores para obtener esas variables, desde el principio, no allá abajo en el marco teórico, no, eso después se va a ampliar en el marco teórico, pero desde el principio hay que obtener esos teóricos para poder obtener los elementos de ese fenómeno. En el caso nuestro, el tratamiento del error en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés. Entonces tuvimos que buscar autores que hablaran sobre el tratamiento del error. Desde varios puntos de vista y al cruzarlo estamos obteniendo las variables. ¿Sí ven? Eso hay que hacerlo enseguida. Y eso implica asumir una postura, ¿sí ves tú? En el caso de la profesora Abril con el semillero, ellas asumieron la postura etnolingüística porque esos fueron los científicos que consultaron cuando iniciaron su investigación. Entonces, enseguida están en ese paradigma, digámoslo así, etnolingüístico, porque es una investigación sobre cómo el inglés, el español y el palenque se articulan en la institución educativa de Palenque, allá en San Basilio de Palenque. A eso se refiere uno con los paradigmas. Si tú inevitablemente aterrizas en unos teóricos que son afines a tu investigación y ahí tú asumes una postura, quiéralo o no. Pero veo que están muy callados, o sea, no me dicen si entendí, no entendí. Pues no sé, estoy en el aire, díganme. Porque esto lo van a aplicar en sexto semestre, o sea, el otro semestre lo van a tener que aplicar. Entonces quiero que lo tengan claro, clarito, claro. Porque si no van a estar dándose golpes en la pared. Porque lo primero que van a querer sacar es el título, después lo que quieren sacar los objetivos, y nada, lo primero es esto. Es esto. Ángel, ¿qué dice? Bueno, aquí está lo que me estaba preguntando ya a mí. Bueno, entonces, profe, ¿cómo sería eso de las variables? Entonces, este es el enfoque cuantitativo. Ya habíamos visto esto antes, ¿no? Que el enfoque cuantitativo es sistemático, porque viene de herencia del método científico directo. Son etapas o fases que tienen que ser una seguida de las otras. No puedes volarte ninguna ni hacerlo en desorden. Y es cíclica, es decir, tienes que terminar el ciclo para volver a iniciar. No puedes truncar o reiniciar. Entonces vamos a mirar esa perspectiva, cómo se ve aquí. Cuando tú inicias un trabajo de investigación con este esquema, tú empiezas por la fase 1, que es el tema o la idea de la investigación. Sigamos con el ejemplo. Yo vi que está deficiente la comprensión lectora en cuarto grado. ¿Qué hago yo? Lo problematizo, lo convierto en pregunta-problema. ¿Sí? Y lo primero que tengo que problematizar yo es, bueno, ¿cuáles son los elementos de la comprensión lectora en cuarto grado? Miren que la fase 3, la siguiente etapa, es la revisión de la literatura enseguida. Miren que no está por aquí abajo, está enseguida aquí. Yo planteo el tema, lo que yo evidencio, lo problematizo para poder la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta a mi trabajo? ¿Es posible mejorar la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado? Sí, es posible. ¿A través de qué? De mi propuesta. Pero la propuesta que yo diga tiene que estar basada en los elementos o variables que yo voy a escoger. Ahí es que yo voy a sacar el título. Antes no puedo.
Lo único que yo puedo decir en ese título es propuesta para mejorar la comprensión lectora. Es lo único que yo puedo decir. Propuesta para mejorar la comprensión lectora en cuarto grado. ¿Cuál? Todavía no la tienes. ¿A qué nivel? Tampoco lo sabes. Por eso es que sale genérico ese título. En la medida que tú vas desarrollando las siguientes etapas, ya el título se va alargando porque ya lo vas a focalizar más. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Para qué grupo? ¿Para qué curso? ¿Para qué elementos? Entonces, por eso los títulos de las investigaciones son tan largos. Enseguida tienes que hacer revisión de la literatura. Enseguida. Para ahí sí, como ya aquí ya tú tienes la evidencia de la realidad, ¿no? En un salón de clase, cuarto grado, estudiantes de primaria de cuarto grado, ya tú estás aquí visualizando el alcance del estudio. ¿Hasta dónde puedo profundizar con ese grupo? Yo no puedo llegar a pensar que me van a hacer desarrollos de pensamiento abstracto, complejo, porque son niños de cuarto grado, ¿sí ven? Ya hay un límite hasta donde yo puedo profundizar. Ese es el alcance de mi investigación. Y al mismo tiempo, ¿hasta dónde puedo yo en esta primera etapa conseguir mi investigación descriptiva? No puedo pasar de ahí, ¿sí ven? Entonces, la población, el tema y la población vienen de la mano. Después de que tengo la población y el tema, reviso la literatura sobre ese tema, el tema que yo escogí. Con ellos puedo obtener las variables para yo poder después plantear lo que dice aquí, la fase 5, la hipótesis. La hipótesis estará dada ¿por qué? Por los elementos que yo voy a investigar ahí. En este tipo de enfoque, en el enfoque cualitativo, cuando lo veamos más adelante, no hoy, ya eso será la otra clase, hay un giro acá. En las cuantitativas viene en la fase 5 la elaboración de la hipótesis. Es decir, que si yo planteo esto, esto se resolverá. O si yo planteo esto, se dará se dará esta consecuencia. Pero tanto la cualitativa como la cuantitativa coinciden en que las 3 primeras o las 4 primeras fases son las mismas. Planteamiento del tema, planteamiento del problema, revisión de la literatura, alcance de la investigación. Ya después va variando. Eso lo veremos más adelante. En este cuantitativo la fase que viene es la hipótesis, ¿sí? Y miren que enseguida viene definición de variables. Si tú vas a esperar llegar hasta aquí para hacer esto, imagínense, te va a costar mucho más porque cómo vas a plantear el problema, cómo vas a visualizar el tipo de investigación. ¿Sí me entienden? Tú no puedes esperar hasta llegar aquí. Tú llegas aquí con el conocimiento previo a la fase 3. Ahora sí, con mi hipótesis y el alcance, ya yo puedo diseñar la investigación hasta dónde quiero que llegue. Ya yo puedo focalizar la muestra, es decir, estudiantes de cuarto grado, del cuarto grado A de la escuela Pepito Pérez. Y con ese diseño aplico el diseño, recojo los datos, analizo los resultados y genero mi reporte. Preguntas. Pregunten. Que los oigo muy callados. Yo no sé si es que no entendí o es que entendí mucho. Eddie. Oiga, Eddie, usted no me entregó un trabajo, ¿no? Tiene una mala nota ahí en el corte 1. Póngase las pilas. No, profe, no la pregunta, era que sin quererle un día la manito. ¿Que si quería qué? Que no era la pregunta, nada, solamente quería decirle que sí está todo claro. Bueno, bien. Eddie, pero aprovecho para decirte, no me entregaste la tarea del primer corte. Esa nota te quedó en 2.8, de chévere. Entonces tienes que ver qué vas a hacer porque ahí quedaste tú con una nota baja. Bueno, entonces chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Seguimos en la siguiente clase. Quiero que lo asuman, lo asimilen, ¿sí? Lo comprendan, porque esta etapa es igual a ambas investigaciones, la cualitativa que tú vas a desarrollar como la cuantitativa. Necesito que lo tengas clarito, tienes que empezar una investigación. Si tú lo haces de otra manera, vas a trabajar doble, te vas a desgastar más, te vas a frustrar más y te va a costar mucho más trabajo. Y obviamente mi deber es que no sea así. ¿Cómo estás? Yairé, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Profe, quería preguntarle acerca de los talleres o seminarios que había comentado la clase pasada. Me acuerdo que había dicho que eran en la mañana, pero no recuerdo el horario si era lunes o martes, y que había una repetición para el día de mañana. Son los martes y los jueves
de 11 a 12 y los viernes de 2 a 3. Pero la verdad es que a mí no me han mandado el link. ¿A ustedes les han mandado algo? A mí no me han mandado el link de esta semana. No me lo han mandado. Dijeron que empezaban esta semana, pero como lo están articulando, de pronto no han empezado, porque yo ya pedí el link y no me lo han enviado. A mí solamente me escribieron en un curso le voy a decir el nombre, con la profe Roseli, pero no sé si tenga algo que ver inglés con Angélica. No. Son de inserción laboral, de bienestar estudiantil, del Departamento de Bienestar. Ok. No, y estoy pendiente porque yo soy el docente de alguna manera pues que hace el enlace con la licenciatura y ellos quedaron de mandar primero el arte de la publicidad, ¿no? Ustedes saben que aquí se maneja la publicidad y que fue la que yo les mostré, esa había que corregirla y tal, y porque decía 11 p.m. Oye, mi perra ya opinando. Y de ahí el link de cada seminario es un seminario por semana. Y el de esta semana no lo han enviado. O sea, el del martes nada, el de mañana nada, el de viernes todavía tampoco. O sea, porque es el mismo seminario, solamente que cambia las horas. Bueno, vamos a pasar la lista. Altamar. Nada. Voy a poner esto en compartir pantalla. Por si acaso me contestan por el chat. Entonces, Altamar, Angie no está. Bien, sigo. Barrios. ¿Barrios vino hoy? Presente, profe. Barrios. Sí. Barrios, tú también me estás debiendo, Barrios. Me estás debiendo, entre otras cosas, esta tarea de los paradigmas no me la has mandado. Y del corte anterior, a ver si usted me está debiendo, no, tú me debes ya, del corte anterior ya tú me entregaste, tarde pero me entregaste. Tú estás bien. Pero de este corte, esta tarea no me la has mandado. ¿Cuándo me la vas a mandar? Hoy mismo, profe. Te voy a colocar aquí. Profe, disculpe, ¿en qué semana está esa actividad? Porque no sabía. Estaba enterada de la actividad disponible. En el EVA. Entonces tú entras. Ya reviso. El EVA ahorita muestro la página porque si la muevo entonces se me pone esto pesado. Me lo mandas al mail. Yo entiendo que tú has tenido pues la dificultad, pero esto se hacía en parejas, ¿te acuerdas? Esto fue una tarea que se hizo en parejas. Y aquí yo tengo que ella hizo la tarea. O sea, que tú la hiciste con alguien. O sea, que tú de qué estás preguntándome. Ah, ok. Es que pensé que era de ahora de esa clase porque como no he ingresado a 2 clases seguidas, estoy perdida. No. Sino que es que la clase pasada no hubo la sesión por una actividad que hubo de la psicóloga. Esta clase era la clase el viernes de la semana anterior, que no se dio el miércoles anterior por eso. Pero tú hiciste la tarea, que yo tengo la nota. Yo imagino que tú la hiciste con Laura. Laura. O sea, ¿con quién más? Bien. Entonces, Barrios, por favor, envíame esa tarea. Además, creo que de los que están, creo que el único que me la debe es Barrios. Todos ya lo hicieron. Me falta el Barrios. Bueno, y vamos por Barrios. Beleño. Sujei. Presente, profe. Y ahí no voy a encontrar el mensaje. Dice, gracias por tu... Uy. Gira, pues ya está con nosotros por acá. Cárdenas. Presente. Carrillo. Castel. Presente. Eso. Castro. Alejandro. Presente. Yaire, ya yo sé que está. Cañarete. Presente. Eso. Jennifer. Cervantes.
Hoy no la escuché, hoy como que no pudo estar. Yo sé que hay barrios donde se ha ido la luz. De cosas no se me ha ido a mí. Charis también está, me saludó. Colina. Sí, yo sé que está. Jennifer está trabajando, profe, creo. Anda, está trabajando. Así la otra le pasó también así que no pudo entrar antes por el trabajo. Melary está también, por ahí me saludó. Sí, profe, presente. Hey, Melary. Escudero. Presente, profe. Fernández también está. García Rangel también estaba. Brigitte fue la primera que entró. Hernández Martínez. Presente. Profe, disculpe, se me había ido el internet. María Colina, pero estuve toda la clase. Ah, Colina, ok. Sí. Colina, listo. Hernández, ¿cómo sigues con el internet? ¿Ya te ha mejorado la conectividad o sigue igual? Sí, profe, ya mejor. Lo que pasa es que cuando llueve se va porque el internet es satelital, entonces la lluvia siempre lo molesta. Caramba, y eso que es satelital, imagínate tú. Junco también está. Martínez, Valentina. Dígame, profe. Oh, estoy pasando la lista. Diga, presente. Aquí estoy. Laura Hola, profe. Marcela. Bien, gracias. Laura Marcela también está. Mendoza. Laura. Presente, profe. Eso, Merizalde también está. Mesa Cadis, no la vi por ahí. Mesa vino hoy. Moreno Ana. Moreno Faidit. Profe. Ajá. Por aquí Hola, ¿qué más, Jennifer? ¿Cómo va? Estamos bien, profe. Disculpe la ausencia de hoy. Lo que pasa es que este fin de mes y este inicio y todo este tema de fin de año ha sido un poquito congestionado en mi trabajo y he tenido unos días fuertes, por eso no he podido asistir. Y justamente los miércoles tengo reunión a esta hora y, ay, Dios mío, me quiero dividir, pero no puedo, y es por Teams también. Entonces quería excusarme por la inasistencia, pero igual ya mis compañeras me pusieron al tanto de todo lo que trabajamos hoy y eso. Yo. Sí, eso es lo bueno de ser inteligentes. Jóvenes inteligentes. Y yo te comprendo porque estoy igualito que tú y hasta más. Este mes y el que viene, mejor dicho, yo no sé ni cómo vamos a hacer. Necesito un clon, 2 clones. Ay, por favor, profe, dígame si dónde los venden porque necesito comprarme un clon. De verdad que lo quisiera. Entonces, para que me excuse y pues ya tengo mi fallita ahí justificada, para que no es porque no quiera, sino es porque, ay, se me sale de las manos, profe. Sí, no, yo también te coloco acá, voy a colocarte, no está Cervantes, le coloqué sí y trabajo al lado, o sea que sí se conectó, pero por cuestiones de trabajo. Ya yo sé con esa nota que el personal sí está pendiente, pero pues, cuestiones laborales. Gracias, profe, usted tan lindo como siempre, tan divino. Eso, qué buen gusto. Ah, profe, qué modesto. Y entonces, Múnera. Presente. Eso. Bueno, ya, a propósito, Moreno Ana me contestó. Moreno. Profesor Ronald García. Uy, ya, hace rato que te pasé. Moreno Faidit. Ninguno de los dos morenos me contestó, así que no está ni Faidit ni Ana. Múnera, Ortiz. Ortiz. Nada. Peña. Nada. Presente, profe. Quintanilla. Presente. Sánchez. Ahí está. San Juanelo. También. Sierra. Aquí estoy, profe. Eso. Stephens. Y Stephen no está porque aquí tengo que no estuvo en la sesión pasada tampoco. Ya lleva 2 ausencias de seguido. ¿Alguien sabe algo de Stephens?
Stephens ha faltado bastante y va para reporte Stephens. Va para reporte Stephens. Vamos a ponerlo aquí enseguida, reporte. Ausencia. Basalo. Profe, la compañera no tiene internet. Basalo. Y Alex Villarreal. No, este Villarreal ya te ha tocado duro este semestre, man. Profesor, ¿cuándo monta las notas? Ya las monté, Ronald. Entonces les quería decir era eso. Revisen sus notas, las mías, las de todos los compañeros. Miren a ver si hay algún error, alguna discrepancia, cualquier cosa me la hacen saber por WhatsApp. Y pues porque uno también se puede equivocar. Y tenemos hasta mañana para reparar cualquier daño, cualquier cosa, porque la plataforma la cierran definitivamente el viernes. No sé a qué hora es el viernes, así que yo me doy cuenta que no cuento con el viernes, ¿sí me entienden? O sea, si la plataforma cierra el viernes, puede ser que cierre a la 1 de la mañana o a las 12:01 del viernes, no sé, de la medianoche del sábado, del jueves al viernes. Si hay alguna discrepancia conmigo, con otros docentes, háganselo saber, porque solo tenemos el día de mañana para arreglar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el caso de Dulce, el caso de San Juanelo todavía tienen solución, salvo que quieran quedarse con el 2.8 que les pusimos, mandándome esta actividad entre hoy y mañana. La de la tarea 1 del corte 1. ¿Está claro? Como el agua de Barranquilla. Como el agua limpia y cristalina de Barranquilla. Bueno, listo. Yo interpreto el silencio como que todo está clarito, aunque están cansados y ya quieren que los libere. Después de mí, ¿qué clase tienen? Nada, ya libre. ¡Ay, no ven la hora! ¡No ven la hora! Bien, entonces que por mí no sea. Faltan los trabajos, hacer guías para las prácticas, no estamos libres. Ojalá. Bueno, sí, esas son las personas responsables. Los que no son responsables no lo mirarán así. Entonces, pues por mí que no sea, por hoy terminamos sesión. Nos vemos Dios mediante en 8 días. Cuídense mucho, les mando un abrazo virtual. Cuídense, por favor. Ojo con el coronavirus, protéjanse. Que estén muy bien. Hasta luego.